Buenos días, feliz año para todos. ¿Qué se supone que se dice? Gracias. Me quedo con una frase que decía Josi. Él dijo que puedas disfrutar de la reunión. Y qué buena frase. Yo sé que a lo mejor puede haber muchas cosas en este momento que te pueden estar distrayendo, pero qué lindo sería que realmente puedas relajarte y puedas disfrutar de la reunión, que puedas dejar a lo mejor el calor a un costado y tantas cosas que incomodan, y dejarlas a un costado y puedas disfrutar de este momento que vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a recordar el sacrificio que hizo Jesús. Así que yo te pido que abras tu Biblia en Isaías capítulo 53. Vamos a leer del versículo 3. Isaías 53, 3 dice acerca de la persona de Jesús, del Mesías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora yo te pido que avancemos en el tiempo y vayamos a Mateo capítulo 26. Mateo 26, vamos a leer del versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos, se refería a sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y leía Isaías 53 y estoy seguro que la mayoría de ustedes habrán leído en más de una ocasión Isaías 53, Mateo 26. Y no hace falta dar mucha introducción, como Isaías capítulo 53 ya te va introduciendo en un ambiente de cena. No hace falta hacer una larga introducción para hablar de que Jesús es el centro del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Simplemente yo te menciono Isaías 53 y tu mente, tu corazón, empieza a tener algunos movimientos de quebrantamiento, porque sabes que Isaías 53 se refiere al dolor que sufrió el Mesías para salvarnos de nuestros pecados. Y en esta semana trataba de vigilar un poquito mi corazón en qué es lo que siente mi corazón cuando lee Isaías 53. ¿Qué es lo que siente tu corazón cuando lees Isaías 53? Cuando lees Mateo 26, Jesús en Getsemaní. Bueno, lo que yo sentía era un corazón que se va inclinando de una forma natural hacia la adoración. Es un corazón que se va inclinando de forma natural hacia querer alabar a Jesús, adorar a Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Es un sentimiento natural que se va formando de gratitud por lo que Cristo hizo por mí. Yo estoy seguro que si vos te detenés en tu casa y lees Isaías 53, tu corazón va haciendo eso. Ahora, lo que entendí también
es que hay algo que mi corazón no produce de forma natural. Hay algo que se tiene que empujar en mi vida para que pueda producirse, que es mi deseo de imitar a Jesús. La voluntad de Dios es que yo tenga un corazón agradecido, yo tenga un corazón que alabe a Jesús, que adore a Jesús, un corazón con gratitud, pero también la voluntad de Dios es que yo imite a Jesús, que yo observe a Jesús a lo largo de los evangelios, observe su vida, observe su muerte, lo que Él hizo, y haya en mí un deseo de imitarle a Él. Ahora, hay cosas que surgen de forma naturales en mi corazón y hay cosas que no surgen de forma natural. Alabanza va a surgir de forma natural, la gratitud, pero el querer imitarlo, ahí se complica. Y Dios quiere que imitemos a Jesús. Nosotros vamos a abrir una nueva serie cuando empezamos a hablar de la Santa Cena, cada primer domingo del mes. Vamos a abrir una serie que la titulamos Imitando a Jesús. Imitando a Jesús. Vamos a traer a Jesús en el centro del mensaje, de la prédica, de la reunión. Vamos a hablar de Él y queremos que Dios vaya formando en nosotros un deseo de alabanza, de gratitud, de adoración, pero no quedarnos solamente con eso, sino que también es el deseo de Dios que nosotros veamos a Jesús como un ejemplo a imitar. Resaltemos una actitud, una cualidad, un principio de Jesús y que nosotros pongamos en nuestra mente, yo tengo que imitar a mi Salvador. Yo tengo que imitar a Cristo. Y es un gran desafío comenzar el 2025 sabiendo que tengo que imitar a Jesús. Y a lo largo de la Biblia, Dios manda que imitemos a Jesús. ¿Sí? Pablo hace una frase muy rara que dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y lo que Pablo está queriendo decir, ¿qué cosa es? Es, miren, tómenme como ejemplo que yo trato de imitar a Jesús en cada área de mi vida. Busquen ese ejemplo en mí, busquen ese ejemplo de las personas que imitan a Jesús y sigan ese ejemplo. Nuestro modelo máximo a seguir es Jesús, es imitar a Jesús. Quiero centrarme en un solo versículo. Volvé a Mateo 26. Volvé a el versículo 39. Quiero que el mensaje de hoy simplemente orbite en ese versículo y que adoremos a Jesús, pero también que busquemos qué cosas puedo yo imitar de Jesús en este versículo. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué puedo imitar de Jesús en esto? Bueno, lo primero que yo tengo que imitar es que Jesús oró. Jesús era un hombre de oración. A lo largo de su vida Jesús manifestó distintas oraciones en distintas etapas o escenarios de su vida. Y si hay algo que yo tengo que imitar de Jesús es ser un hombre de oración. ¿Cómo estuvo tu vida de oración en el 2024? ¿Fue un año marcado por oraciones? ¿Habrá alguna persona que se sienta realmente conforme por su vida de oración? Es difícil observarse, escanearse y decir yo estoy conforme de todo lo que oré en este 2024. Así que este 2025 voy a ir ahí en el mismo ritmo. Yo creo que nosotros vamos en pos de querer mejorar nuestra vida de oración. Y cuando queremos mejorar nuestra vida de oración, vamos a encontrar algunos obstáculos que te frenan la vida de oración. Y el principal obstáculo que frena nuestra vida de oración, y lo vamos a buscar en Lucas 18, tenés tu Biblia ahí a mano, vamos a buscar varios pasajes. Jesús cuenta una parábola y detrás de esta parábola también hay una enseñanza de lo que a lo mejor puede estar bloqueando tu vida de oración. Mira lo que dice Lucas 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres.
Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí mismo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo Jesús, ¿escucharon lo que dijo el juez injusto? Versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando vuelva el Hijo del Hombre, cuando vuelva Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Mirá la parábola que está contando Jesús. Jesús está diciendo que había un juez injusto que ni temía a Dios, ni temía a los hombres. Había una viuda. En aquel entonces, hace 2000 años atrás, ser una viuda era una situación crítica, porque las mujeres por lo general se quedaban en sus hogares, el marido era quien trabajaba, quien se iba desarrollando en la sociedad, y cuando moría el marido, la mujer quedaba sin ingresos. Ahora, esta mujer, sobre que ya tenía la situación difícil de enviudar, de quedarse sin un sustento, parecía que vino alguien y la estafó. Le hizo injusticia. Ahora esta mujer se presenta así como está, pobre, le habían hecho una injusticia, sin abogados, a un juez. Y encima era injusto, que ni temía a Dios ni temía a los hombres. Ahora, ¿cuál era el único recurso que tenía la viuda frente a este juez? La insistencia, la perseverancia, el estar todo el día yéndole al juez, pidiendo que le haga justicia, pidiendo que le haga... El juez termina diciendo, bueno, le voy a hacer justicia no porque la amo, no porque temo a Dios, sino porque no quiero que me agote la paciencia. Ahora Jesús hace un puente con el Padre, pero no diciendo que el Padre es un juez injusto, haciendo este antagonismo de que si este juez injusto frente a una persona que persevera va a hacer justicia, ¿cuánto más no va a hacer justicia el Padre, que es un juez justo y te ama? ¿Cuánto más no hará justicia a sus escogidos que van de día y de noche? Entonces, la parábola gira en torno a que hay que orar, es una necesidad, hay que perseverar en oración, pero mira cómo termina la parábola. En el versículo 8 dice, cuando el Hijo del Hombre, o sea Jesús, regrese a este mundo, ¿hallará fe en la tierra? Lo que se supone que debería decir, ¿hallará gente orando? ¿Orará la gente el día de mañana? Ahora Jesús no dice eso, Jesús dice, hallará fe, porque el principal obstáculo de la oración es la falta de fe. Como yo no creo, como yo dudo y como me cuesta creer que Dios realmente me escucha, yo no oro. Y estoy en mi casa, en mi habitación, y puedo estar con el celular o puedo estar orando, y prefiero estar con el celular porque quizás vale más la pena estar con el celular que estar orando. Porque no sé si Dios me escucha. Si le oré ayer y antes de ayer, y acá estoy, no pasó nada. Nuestro gran problema es la falta de fe. ¿Querés mejorar tu vida de oración? ¿Querés imitar a Cristo en tener una vida de oración? Desarrolla tu fe. Involúcrate en la palabra de Dios. Orá. Júntate con personas que animen a tu fe. Y vas a ver cómo tu vida de oración va a empezar a crecer. Y todos tenemos una cuenta pendiente con la vida de oración. Así que debemos imitar a Jesús. Ahí estaba Jesús, en Getsemaní, orando. Un principio, un fundamento en la vida de Jesús fue la oración. Ahora, voy a traer algunos escenarios en los cuales Jesús oró. Ahí me van a ayudar los chicos, van a proyectar Lucas 6, 12. Del 12 al 16, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hasta ahí nomás. Pues fíjate que Jesús, antes de escoger a sus discípulos, ¿qué hizo? ¿Cuánto tiempo?
toda una noche. Jesús, antes de tomar una decisión importante, oró toda una noche. Mira, la oración esconde un gran misterio. No sé si vos te pusiste a meditar en algún momento el misterio grande que es orar. Es hablar con Dios, pero Dios al mismo tiempo ya sabe lo que voy a decirle. Dios ya sabe lo que hay en mi corazón. Aún la palabra no está en mi boca y Él ya lo sabe. ¿Y por qué orar si Él ya sabe? Bueno, podemos darle respuesta a eso. Podemos decir que Dios me ama y quiere tener una comunión conmigo. Y está bien, eso es una respuesta a las profundidades de los misterios de la oración. Dios, por medio de la oración, va a inclinar mi voluntad a la voluntad de Dios. Cuando yo paso tiempo en oración, el ayuno, decime si no hay un misterio alrededor del ayuno. Decido no comer para pasar ese tiempo en oración. Bueno, Dios va inclinando mi voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, si dentro de la oración hay una nebulosa de misterio que no entendemos por completo, sabemos que lo tenemos que hacer, ¿cuánto más habrá un misterio cuando observamos a Jesús que oraba? A Jesús que oraba toda una noche para pedir sabiduría para tomar una decisión. Decime si no hay un gran misterio en todo eso. Ahora Jesús, en su humanidad, se deleitaba en hablar con el Padre. A Jesús no le costaba, a nosotros sí. Nosotros tenemos que perseverar en oración, pero Jesús se deleitaba en orar a su Padre. Y quizás podemos tener toda una nebulosa de por qué orar y entrar por esa ruta y desanimarse y no entender el por qué. O podemos tomar otra ruta de decir, yo voy a imitar a Jesús. Yo lo único que sé es que Jesús oró. Y cada vez que se enfrentó a una toma de decisión, Jesús oró. Mira si yo no voy a orar. Y quizás no tengo toda la respuesta, pero yo decidí imitar a Jesús. Y nosotros haríamos bien en cada vez que vamos a tomar una decisión, imitar a Jesús. Si Jesús oró, ¿cómo yo no voy a orar? Mira este segundo escenario, Mateo 14, 23. Jesús, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Hasta ahí nomás. Lo que antecede a esta escena de Jesús orando es la alimentación de los 5.000. Jesús había alimentado una multitud, después ordena a sus discípulos que se suban a una barca, Él despide a la multitud, uno por uno, no sé cómo habrá hecho Jesús, despide a la multitud y ¿qué hace Jesús? ¿A dónde se va? A un monte. ¿Qué encontró Jesús en el monte? ¿Qué habrá encontrado en un monte? A ver. ¿Un lugar? Exacto. ¿Qué más? Soledad, silencio, no había interrupción. ¿Qué podés hacer en un monte? Nada. Te quedás ahí en un monte. Jesús se retiró a un monte a orar. ¿Sabés que imitar a Jesús también es retirarse? ¿Sabías que imitar a Jesús también es no hacer? Imitar a Jesús es despegarse un poco de las distracciones, de los ruidos de la gente. Y a veces nosotros quizás tenemos una cultura cristiana o nos enseñaron que el cristianismo es actividad, actividad, actividad. Y nuestra vida cristiana se sostiene en actividad, se sostiene en multitudes. Imitar a Jesús también es retirarse, apartarse un tiempo de soledad para estar en la quietud con el Padre. Y alguno en este momento estará pensando, mira, Iván, no conoces mi vida. Vos no conoces mi rutina. No conoces mi familia. No conoces mi trabajo. Hay trabajos que te obligan a tener otro celular y ese celular siempre tiene que estar prendido. Hay realidades que te llevan a un ritmo que ver este versículo quizás sea lo más difícil que hemos visto hasta ahora. Retirarse un tiempo a solas para estar con Dios. Y ciertamente es complicado.
Ciertamente hay que orar para pedirle a Dios que nos dé un tiempo para orar. Ciertamente requiere planificación, separar un tiempo para estar a solas con Dios. Pero yo decía, es el primer mensaje del año. Qué buena oportunidad para orarle a Dios y decirle, Dios, no sé cómo podés hacer, vos sos Dios, pero ayúdame a que en este año pueda tener tiempo para estar a solas con vos. Ese es tu problema, Dios. ¿Cómo vas a hacer con mi familia, con mis obligaciones, con mi trabajo? No tengo idea. Yo solamente te pido que me ayudes en algo que necesito. Jesús necesitaba retirarse a orar. Y el último punto que quiero ver con respecto a la oración está en Mateo 26, 39 que vimos. Vimos a un Jesús orando para pedir sabiduría, vimos a un Jesús orando para descansar y vemos a un Jesús angustiado. El versículo 39 que leímos dice que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro. ¿Alguna vez llegaste así de lejos en la oración? De tirarte, no sé si de cuclillas o de panza o como sea, pero que tu rostro esté paralelo, tocando el suelo, por un corazón que está en agonía. ¿Alguna vez tu corazón estuvo en tanta agonía, en tanto sufrimiento, que ni siquiera tenía fuerza para levantar la cara? Es mi rostro en el piso. Así estaba Jesús. Un corazón atravesado. Imitar a Jesús es exponer mis sentimientos de quebrantamiento a Dios. Eso es imitar a Jesús. Imitar a Jesús es desahogarse con el Padre. Es mostrarle y no ocultarle todo lo que tenés adentro. Mi alma está triste hasta la muerte. Eso se lo dijo Jesús a sus discípulos. Imitar a Cristo es mostrar la debilidad que podés tener en un momento. Fíjate que la lógica de Jesús puede haber sido, yo no me voy a mostrar débiles frente a Pedro. Mirá si me voy a mostrar débil frente a Pedro. Yo soy el gran maestro, el Salvador, no me puedo mostrar débil. Ahora, si Jesús, que es el Salvador, se mostró débil, mirá si vos y yo no nos vamos a mostrar débil frente a alguien de confianza. A veces no queremos mostrar esa debilidad. Jesús enseña que imitarlo a Él es mostrar tu debilidad frente a personas de confianza, es exponer todo lo que tenés adentro, sacarlo y dejárselo a Dios. ¿Qué haces cuando estás muy cargado? ¿A dónde vas? Tenés que ir a Dios. Y Dios no lo echó afuera, Dios escuchó a su Hijo. Yo espero que en este 2025 podamos copiar, imitar a Jesús en oración en distintas etapas de nuestra vida y que podamos orar, ser hombres y mujeres que oran. Es una cuenta pendiente absoluta para mí y es un gran desafío. Ahora, 2 puntos más. ¿En qué debemos imitar a Jesús cuando observamos Mateo capítulo 26, versículo 39? Algo que tiene que llamar tu atención es la palabra pero. Mira, Jesús nunca le dijo pero a Dios para quejarse de su Padre. Nunca le dijo, pero Dios, ¿cuántos peros tengo yo? ¿Cuántos peros habré dicho en el 2024? Ahora, el pero que usa Jesús es un pero para decir, pero no se haga conforme a mi voluntad. Pero no se haga como yo quiero. ¿Quién se animó a tanto? ¿Quién se animó a decirle en el 2024 a Dios, pero ¿sabes qué, Dios? No se haga como yo quiero. ¿Qué me enseña Jesús? ¿Y qué debo imitar a Jesús en esto? En la sumisión. Sumisión es una palabra que significa someter voluntariamente mi voluntad bajo la voluntad de una autoridad. Someter mis deseos, mis emociones, mi voluntad bajo la autoridad de alguien superior. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús se sometió voluntariamente, pero no se haga conforme a lo que yo quiero.
Mira que la sociedad ve la sumisión como un símbolo de debilidad. Ahora, en la fe cristiana, la sumisión es un símbolo de fortaleza espiritual. Cuando vos ves a un hermano o a una hermana que se somete a Dios, ¿vos qué pensás? Pero qué fuerza espiritual que tiene esta persona. Esta persona ha avanzado en la fe. Está un escalón más arriba. ¿Cómo se somete voluntariamente a Dios? ¿Cómo se somete voluntariamente a las autoridades que Dios puso a su alrededor? Someterse es un punto que tenemos que imitar de Jesús, la obediencia. La obediencia de Jesús. Mira lo que dice Filipenses 2:8. Versículo sumamente conocido. Y leamos solamente el versículo 8 que dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús obedeció toda su vida, pero obedeció hasta la muerte. Jesús literalmente, a veces nosotros usamos la frase, bueno, te voy a amar hasta la muerte, decimos. Y es como una hipérbole, una exageración. Jesús literalmente obedeció hasta la muerte. Pues es que la obediencia no es simplemente cumplir reglas. La obediencia en la vida cristiana comunica algo. Le comunico a Dios algo con mi vida de obediencia. Aquel que peca deliberadamente, aquel que peca sin importarle nada, está comunicando algo. Lo primero que está comunicando es que rechazó el Evangelio. Una persona que escucha el Evangelio está dentro de sus facultades, entiende lo que Dios hizo por medio de Jesús, entiende Isaías 53 y a lo mejor hizo una profesión de fe, a lo mejor se bautizó, a lo mejor sirve en la iglesia, pero peca deliberadamente sin importarle nada, su vida es una práctica de pecado. Esa persona está comunicando que rechazó el Evangelio. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26 dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado haciendo afrenta al Espíritu de la gracia? Fíjate lo que dice el autor de Hebreos. Aquel que escuchó el Evangelio, recibió el Evangelio, lo entendió lo que hizo Jesús y aún así manifiesta una vida de desobediencia sin importarle nada, esa persona rechazó el Evangelio, rechazó el sacrificio. Con mi desobediencia estoy comunicando que rechacé el Evangelio de Dios. Y te lleva a razonar diciendo, mira, si en el Antiguo Testamento una persona que quebrantaba la ley, con 2 testigos que lo señalaban, sí, quebrantó la ley, ya moría. Imagínate aquel que de este lado de la cruz escuchó lo que hizo Jesús, escuchó lo que pasó Jesús y aún así decide pecar. ¿Qué le queda a esa persona? Juicio. Es por eso que dice que hoy es el día de salvación, hoy es el día donde yo tengo que doblegar mi corazón, no endurecerlo y arrepentirme, porque estoy con esperanza mientras tenga vida. Pero si yo mantengo ese estilo de vida de pecado, me espera el juicio. Jesús perseveró en obediencia, nunca pecó. Nosotros tenemos que perseverar, imitar a Jesús en la obediencia. Y para cerrar, rápidamente quiero que entendamos el término de la copa. Y terminamos de analizar el versículo Mateo 26.
Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Esa copa era un símbolo de toda la ira de Dios, el juicio de Dios, que Él iba a absorber en su vida para rescatarnos. Y Jesús le dice al Padre, Padre, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Por supuesto que el Padre le dijo que no y Jesús tuvo que beber de esa copa. Ahora, lo que entiendo que Jesús hizo es que cumplió su misión en la tierra. Recién veíamos su misión todo junto, acá vemos su misión por separado. Jesús cumplió con su propósito en la tierra. Jesús nació para beber de esa copa. Jesús nació para morir en una cruz. Ahora Jesús le está diciendo, Padre, no quiero, pero no se haga como yo quiero. Y Jesús terminó yendo a una cruz. Y en la cruz Jesús pronuncia esas palabras gloriosas que dice, consumado es. Ya está hecho, se terminó, se cumplió, hecho está. Mira, lo que tengo que imitar de Jesús es que yo también tengo un propósito. Vos tenés un propósito en la tierra y tenemos que pedirle ayuda a Dios para cumplir con nuestro propósito. Nuestro propósito no es morir en una cruz, ya murió Jesús. Nuestro propósito es caminar en santidad, resistir la prueba, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Podemos resumirlo como la carrera de la fe. Nuestro propósito es terminar la carrera de la fe y tenemos que imitar a Cristo, pidiéndole ayuda a Dios para que me ayude a terminar la carrera. Y quiero leerte Hebreos 12, 1, no hace falta que lo busques. Por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse. Consideremos a aquel. Le pidamos ayuda a Dios para que en este año podamos perseverar en la carrera de la fe. Mira, a lo largo en la Biblia podemos observar a muchas personas que comenzaron la carrera y no terminaron la carrera. Quedaron a la mitad, se desviaron, volvieron atrás. Y no sé si te pasa, pero a medida que pasan los años, yo cumplí años hace poco, y a medida que pasan los años, es como que soy cada vez más consciente de la debilidad que tengo acerca de la espiritualidad, de la fe. Y yo pensaba que a medida que pase el tiempo, bueno, va a ser más fácil la vida cristiana. Hay una gimnasia que uno va haciendo que hace que la vida cristiana sea más llevadera, más fácil. Y yo voy avanzando en años y me doy cuenta todo lo contrario. La vida cristiana pareciera ser cada vez más cuesta arriba, porque estoy siendo cada vez más consciente de lo débil que soy. Y eso me lleva a decir, necesito a Dios. Necesitas a Dios. En este 2025 necesitas a Dios. Vamos a orar. Te pido ahí que incline tus ojos. Y como dice Hebreos, considerad aquel, vamos a considerar el sacrificio de Jesús. Y que eso provoque adoración, alabanza, pero también un deseo de decir, Dios, ayúdame a imitar a Jesús. Ayúdame a imitar su vida de oración. Ayúdame a imitarlo en la sumisión que Él hizo a lo largo de toda su vida en obediencia a su Padre. Ayúdame a imitarlo, a terminar mi propósito en la tierra. Dios, te damos gracias por tu Hijo,
varón de dolores, experimentado en quebrantos. Dice que todos nos descarriamos, nos fuimos, te dimos la espalda, pero tú quisiste cargar en los hombros de tu Hijo nuestros pecados. Señor, no tenemos por qué llevar nuestros pecados porque ya enviaste a alguien. Yo te pido que en esta mañana obres salvación a aquellos que entendieron que necesitan volverse a Dios. Yo te pido que puedas despertar en nosotros un deseo natural de adorar a Jesús, admirar a Jesús, y también que nos ayudes a imitar a tu Hijo en la carrera de la fe. Oramos en Jesús. Amén.